La reflexión de este día está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 15 al 26. Quiero compartir tres enseñanzas. La primera es la dificultad que como humanos tenemos para entender a Dios. Los hombres de aquel tiempo no querían aceptar que Jesús expulsara a los demonios con el poder de Dios. Así también el hombre de hoy no quiere aceptar que sin Jesús no puede ser feliz. Sin Jesús el corazón no puede estar en esa paz. Los hombres no quieren aceptar que Jesús es el único libertador, que Jesús es el único que nos puede ayudar en estos momentos de tanta violencia, en estos momentos donde hay tanto materialismo, donde hay tanta desesperación, tanto estrés por problemas económicos, y tenemos como la atención en aquello que no es la solución. Y vemos solamente lo difícil y no vemos quién tiene la medicina. Vemos solo la enfermedad y no vemos la medicina, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión. La segunda enseñanza que descubro en este evangelio es la invitación a la unidad. Tenemos que vivir en esa fraternidad. Tenemos que vivir en esa unidad con el prójimo, con mi vecino, con mi familiar, con el que más me cuesta, pero no solo con él. Tenemos que tener ese vínculo tanto con los hermanos como con el Señor a través de los sacramentos. Un buen católico debe recibir los sacramentos con tanta frecuencia como sea necesario, que nunca nos falte la Eucaristía. El Señor nos ha dicho en su palabra: si permanecen en mí, darán muchos frutos. Y aquel que no permanece en mí, el Señor nos dijo, sin mí nada pueden hacer. De manera que descubrimos ahora en este evangelio esa invitación a no descuidar esa unidad con el prójimo y también con el Señor. De hecho, cuando estamos peleados con los que vivimos cercanos, pues ya no nos sentimos bien. Entonces, procurar esa unidad, porque el Señor ahora nos ha dicho: quien todo reino dividido va al fracaso. Si estamos divididos, si no podemos convivir con esa fraternidad que el Señor nos ha mandado, pues vamos al fracaso. El Señor lo ha dicho con tanta claridad: todo reino dividido va al fracaso. Pues no caminemos hacia el fracaso, todo lo contrario, unámonos. Cuando alguien fracasa, cuando alguien comete un error, pues ayudémosle y no permitamos que esa persona se quede por ahí tirada, que se quede con esa situación. Ayudemos a salir de ese laberinto, ayudemos a salir de esa situación. Y la tercera enseñanza que el Señor nos manifiesta en este evangelio es que debemos esforzarnos para no regresar al pecado de ayer. Porque el Señor dice que si regresamos al pecado de ayer, vamos a tener el doble de intensidad. Dice su palabra que cuando sale un demonio, él se va a divagar a ver si encuentra una persona disponible. Y regresa, dice. Y si cuando regresa encuentra a esa persona disponible, es decir, vacía, entonces entra, pero ya no entra solo, entran otros 7 más. Es decir, cuando hemos dejado un vicio, cuando hemos dejado un pecado, debemos llenar el corazón. No olvidemos que ese pecado ocupaba un espacio en el corazón, y por lo tanto ese corazón, cuando expulsamos esa fuerza del mal, pues automáticamente llega el Señor. Pero si nosotros no mantenemos esa presencia de Dios, de pronto nos quedamos como en el vacío. De pronto sentimos la soledad, de pronto sentimos que extrañamos aquella vida pasada, como lo experimentaron los israelitas cuando salieron de Egipto, que dice la palabra que anhelaban aquellas holladas de frijoles con cebolla, anhelaban esa comida que se les daba en Egipto. Así también el ser humano, cuando ha dejado un vicio, pues de repente anhela el pasado, pero porque el Satanás es tan astuto,
que ahora quiere ofrecer un poco más, cuando al final solo es engaño. Por eso es que el Señor en ningún momento dialogaba con los espíritus inmundos. Inmediatamente Él les mandaba a callar. Así también nosotros no debemos dialogar con la tentación, inmediatamente rechazarla, inmediatamente expulsar esa fuerza del mal. Dios nos ha liberado, Dios nos ha dado esa vida nueva y por lo tanto debemos cuidarla y no volver al pasado, porque el Señor nos advierte ahora con su palabra que si volvemos al pasado, pues los males van a ser peores y el Satanás nos va a destruir, porque esa es su misión: matar, destruir, dividir. Y ahora el Señor nos invita a esa unidad, que vivamos unidos a Él a través de la oración, a través de los sacramentos. Como buen bautizado, como buen católico, procuremos frecuentar los sacramentos. Como buen católico, procuremos perdonar a los que nos ofenden y estar en esa comunión con aquellos que más nos cuesta, sabiendo que es el Señor a quien agradamos cuando nos comportamos de esa manera. Pidamos a la Virgen para que esta enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra pueda quedar bien fundada en nuestras vidas y que podamos llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Que la Virgen les guarde en su corazón de madre. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios, es por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero, como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor.